Buen Señor, antes ya de ir a descansar, insistimos en adorarte y en buscarte por medio de tu palabra. Te pedimos que nos puedas hablar, que nos puedas ayudar a tener en mente siempre tu presencia, tu vida y tu resurrección. Acompáñanos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Nos dice un versículo que es muy conocido dentro de nuestro medio especialmente. Aquí aparece la razón de muchas cosas que han dado forma a nuestro movimiento, a nuestra iglesia, a lo que hoy somos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. 23 años hacen desde que ya conozco este maravilloso mensaje y creo haber estudiado varias veces desde distintos puntos de vista, distintas perspectivas acerca de lo que este mensaje significa. Algunos han hecho un trasfondo histórico de este pasaje. Hay otros que hablan del mensaje pro salud como una parte esencial, como el brazo derecho del tercer ángel. Hay otros que han hecho hincapié en que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Hay muchos que han visto simplemente aquí una crítica a otras religiones, especialmente al catolicismo. Pero hay una cosa que a mí me ha motivado especialmente a leer este pasaje y a tratar de entenderlo con todo mi corazón. Saben, cada vez que ustedes lean la Escritura, deben tratar de, por lo que más quieran, tratar de entender a lo máximo de nuestras capacidades cuál es el contexto del mensaje. ¿Bien? Cuando tú lees la carta de Filipenses, por ejemplo, tú debes entender quiénes son los filipenses. ¿Quién escribe la carta? ¿Por qué la escriben? ¿Sí? Yo creo que ahora que estamos en la escuela sabática repasando el libro de Efesios, estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? Porque ya sabemos quiénes son los efesios, ¿sí o no? Ya sabemos en qué lugar estaban, por qué Pablo les escribía, de dónde les escribía y por qué. ¿Saben cuál es el contexto del mensaje de los tres ángeles? Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué el ángel trae este mensaje? ¿Adorar a Dios? ¿Por qué el Señor necesita que adoremos a Dios? Me refiero, ¿acaso no todo el mundo busca a Dios? No sé si ustedes sabían, pero el adventismo, la iglesia adventista, es una iglesia de denominación cristiana. En el mundo hay 39,000 denominaciones cristianas. De todas esas somos una. ¿No están todos los demás también adorando a Dios? ¿No usan la misma Biblia que nosotros? Y si no adoran al Dios que nosotros adoramos, adoran a otro Dios. Pero hay mucha gente que dice, bueno, adorarán a Alá, adorarán a Krishna, pero adoran a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué el mensaje del tercer ángel indica que es necesario adorar a Dios?
que es algo que alguien no sabe. No. Vamos a leer un poquito del contexto. Leamos brevemente el contexto. Y yo creo que poquito a poco vamos a ir entendiendo. Pues evidentemente antes del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, ¿cuál capítulo viene? El 13. Muy bien. Es matemática simple, ¿sí o no? Sí, o sea, si estamos en el 14, entonces viene del 13, probablemente. Cuando tú no ves un corte en la visión, cuando no hay un cambio, ¿verdad?, dentro de la estructura, significa que es algo continuo, algo que continúa desde atrás. De hecho, esta sección de Apocalipsis 14 viene desde la gran batalla en el cielo que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Es algo continuo y es algo que va haciendo una añadidura en cada pasaje de ciertos puntos en esta visión. Entonces, en Apocalipsis 13, versículo 1, dice Juan que él se paró, el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y que en sus cuernos tenía diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. No nos vamos a enredar en símbolos, ¿ok? Yo creo que la mayoría de nosotros entiende que esta bestia es un poder político-religioso que ha estado gobernando el mundo desde el año 538 en adelante, desde el momento en que se atribuyó la autoridad de poder manejar la religión y cambiarla a su propio antojo. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Entonces empezamos en el capítulo 13 con una autoridad religiosa que influye en la religión del mundo. ¿Hasta qué punto influye en el mundo? Ahora bien, por otro lado dice que el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Es misterioso que esas 3 cosas son las mismas cosas que le ofreció Satanás a Jesús en la tentación del desierto. Todo esto te daré si tú postrado me adoras. Ahora fíjense que el mismo que ofreció eso es el dragón, porque ustedes se lo saben de memoria. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado él y sus ángeles fueron arrojados también con él. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces tenemos 2 símbolos. Tenemos un poder que está sobre la tierra gobernando con la autoridad del dragón. Ahora, ¿de qué manera influye estos 2 poderes sobre la tierra? Versículo 4 dice cuál es el efecto que estos 2 tienen sobre la tierra en los últimos días. Dice así: ¿adoraron a quién? ¿Adoraron a quién? ¿Y quién es el dragón? Es Satanás. ¿Y quién dice aquí que adoró al dragón? Es interesante, en el versículo 3 dice: se maravilló toda la tierra y adoraron al dragón. Otra vez contexto. Toda la tierra adorando al dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo. ¿Ustedes han visto a alguien que ande con una polera que diga yo adoro al diablo? ¿No? Yo he visto a muchos predicando en las esquinas, ¿sí? He visto muchas iglesias de culto y hay algunos que tiemblan cuando ven que en Estados Unidos hay iglesias satanistas, ¿sí? Pero yo no he visto en realidad que eso sea algo muy popular, ¿sí? Yo he visto muchos autos que dicen Jesús salva, Jesús te ama, sonríe, Jesús te ama. Pero yo no he visto ninguno que diga sonríe, el diablo te ama, ¿sí? ¿O lo han visto ustedes? No. La gente
dice o piensa o de alguna manera, ellos no piensan de ninguna manera estar adorando al diablo, ¿sí o no? Pero la Biblia lo dice y es tajante. Yo no sé si en realidad esto no es caso de interpretar mucho. Simplemente dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La palabra adoración en la Biblia significa dos cosas y yo creo que por ese lado puede venir un poco el sentido. La palabra adorar tal como nosotros la conocemos en hebreo es shakha, pero en este caso la palabra es proskineo o proskuneo. Y la palabra significa no solamente reverenciar a alguien y decir, oh, tú eres poderoso, grande, majestuoso. No, va mucho más allá. Significa, yo me someto a ti, yo me arrodillo a ti, yo acepto tu voluntad sobre mí. Tú eres una persona que tiene autoridad sobre mí. Eso significa la palabra proskuneo o proskineo. ¿Sí? Se ocupa cuando tú llamas a un perrito y el perrito viene, venga, venga, y te lame la mano, te está prosquineando, ¿sí? Te está adorando, porque está reconociendo que tú eres el que manda, ¿me entiendes? Eso es adorar en el contexto bíblico del griego. Ahora fíjense, dice aquí que adoraron al dragón, adoraron a la bestia. Y dice que es toda la tierra que se maravilló en pos de la bestia. Terrible. Y no es algo que lo diga allí solamente. El versículo 8, miren lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aparece la bestia, aparece un dragón y ahora aparece otra bestia más a jugar allí. Esta ya no es tan religiosa, es un poco más política. Y esta sí, tiene cuernos de corderito, pero cuando habla, habla como dragón. Yo tenía una prima que era así. Usted la veía santita y la veía y se veía menudita, chiquitita, con una carita de ángel, pero cuando hablaba, hablaba como dragón. Salían los tres espíritus inmundos a manera de rana. Cuando esta tercera bestia entra en juego aquí, ¿qué hace? Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia. O sea, si por voluntad propia quedaban algunos adoradores de la tierra que no adoraran a la primera bestia, esta segunda bestia los obligaba a que la adoren. Incluso en el verso 15 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es tremendo lo que dice este pasaje, queridos amigos. Es tremendo lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos sitúa en un mundo en que todo el mundo piensa que está adorando a Dios, pero en realidad está adorando a otro poder. Es tremendo, ¿sí o no? Es fuerte. Yo no sé a quién podría predicárselo. Yo creo que la mayoría de mi familia son católicos o de alguna manera son, como dicen en Chile, católicos a su manera. ¿Sí? Esos que van 3 veces en la vida a la iglesia, cuando se bautizan, cuando se casan y cuando se mueren. ¿Cómo podemos entender que la gente adora al dragón? ¿Cómo podemos entender que adoran a la bestia? Es porque en los últimos días siempre estuvo profetizado que habría gran confusión en la religión.
Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el engaño, dice la palabra, va a ser tan grande que podrían engañar a los escogidos, dice, si fuese posible. ¿Sí o no? Y saben, Pablo reafirma esta profecía y dice que el mundo y la gran mayoría del mundo en los últimos días va a estar engañado con religión. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los últimos días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Saben? Si leemos ese pasaje hasta allí, yo soy feliz. Porque yo puedo decir, en toda época, en todo momento de la historia, ha habido hombres así, ¿sí o no? ¿Ustedes han leído la historia de Nimrod, la Torre de Babel, hombres soberbios, vanagloriosos, gente que ha amado más los deleites que a Dios? Han existido en todas las épocas, en todos los lugares. O aquí en Bolivia son todos santitos aquí, ¿no? Aquí hay gente avara y corrupta y todo eso. Ay, ¿dónde me vine a meter? Lo triste de todo esto, ¿saben qué es lo que es? Lo que Pablo está describiendo aquí es el ambiente del cristianismo de los últimos días. Porque el versículo número 5 dice que tendrán apariencia de... La palabra piedad a veces se malentiende. Pues la Iglesia Católica ha usado la palabra piedad para hablar como misericordia. ¿Sí? Ten piedad y entonces le doy una monedita, ¿sí o no? Pero la palabra piedad bíblica significa devoción, consagración. Yo he visto aquí muchos jóvenes devotos entre ustedes, no les digo quiénes son para que no se les sube el ego, pero hay una cosa que es cierta, yo he visto gente que ora, gente que está preocupada de las cosas de Dios, gente que se preocupa de crecer espiritualmente, esa es gente piadosa y dice la Biblia que en los últimos días habrá gente que cuando tú los veas se van a ver aparentemente devotos, consagrados, piadosos, buena gente. Pero dice aquí, negarán la eficacia de la devoción. Van a decir, sí, pero no es necesario ser devotos para ir al cielo. No es necesario ser, tan fariseos, ¿sí? Para ir al cielo no es necesario, pero tú los vas a ver y religiosamente por fuera van a tener una apariencia consagrada. Y es cierto, aquí en la iglesia nos vemos bonitos todos, ¿sí o no? ¿Y qué sabes tú quién soy yo? ¿Qué sabes tú qué es lo que yo veo en mi celular? ¿Qué sabes tú lo que yo hago cuando estoy en mis tiempos libres? Ninguno de nosotros nos conocemos, ¿verdad? Pero Dios nos conoce. Y la palabra dice que en los últimos días la religión se desmoronaría de alguna manera. Ahora vamos entonces al capítulo 4 y dice en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Wow, ¿saben? Cada versículo que leo la cosa se pone peor. Yo creo que no voy a seguir leyendo de esos. Pero sin embargo les invito a que volvamos al libro de Apocalipsis. Y yo creo que cada uno de nosotros puede ir entendiendo ahora básicamente cuál es la necesidad por la cual viene el mensaje de los tres ángeles. El tiempo en que nosotros vivimos, el tiempo en que nosotros nacimos, es un tiempo complejo. Y yo les voy a decir algo. Yo muchas veces se lo he dicho a Dios, yo no pedí nacer en esta época. Yo creo que ninguno de ustedes lo pidió. Tal vez hubiera sido bueno vivir en los tiempos de Salomón, cuando había bonanza en Israel, cuando habían muchas cosechas en la tierra prometida, con esas uvas que se cargaban entre dos personas. Yo no pedí nacer en este tiempo. Tampoco pedí ser un mensajero de los tres ángeles con un mensaje tan difícil de llevar. Porque este tipo de mensajes, ¿ustedes creen que a la gente le va a agradar o les va a ofender? ¿Se van a sentir bien, felices? Ninguno de nosotros escogió nacer en esta época. Es porque Dios fue quien lo escogió. Dios quiso que tú nacieras, que vieras la luz en estos días, porque Dios pensó en ti como ese ángel poderoso, volando en medio del cielo, rompiendo las nubes, abriendo los cielos, teniendo en su mano poderosa el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eres tú y soy yo, somos nosotros los que tenemos que ir a este mundo lleno de confusión, con un montón de gente que está adorando un montón de cosas, pero que no son Dios. Un montón de gente que se cree piadosa y que tiene apariencia de serlo, pero no lo es. Y a todo este mundo el Señor nos llamó. Entre 39,000 denominaciones que nos hacen la competencia, a decirles, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El Señor plantea en este punto algo que es importante, especial para nosotros. Plantea de que nosotros tenemos que estudiar nuestra Biblia para entender cuál es la verdadera adoración, para poder enseñársela al mundo entero. El mundo tiene que entender que están equivocados. Yo les dije, y es cierto, nadie anda con una polera, yo adoro al diablo. ¿Ustedes han visto a alguien? Yo vi uno en Nueva York, era un loquito. Era súper raro, se vestía de rojo entero así. Tenía 3 trenzas atrás y tenía como una especie de Biblia con un espejo. Y el espejo tenía como una cruz al revés, pero en espejo. Y se paraba ahí en el Times Square, se paraba allí. Y lo único que hacía era levantaba esa cosa así y la bajaba. Y después se paraba y la bajaba y te miraba. Y vestido de rojo entero. Era un payaso. Eso no daba miedo a nadie. Nunca le teman ahí cuando hablan de ocultismo, que la iglesia es satánica, que yo no sé qué. Los peores satánicos son los que se disfrazan de cristianos. Son los que aparentan ser buenos, pero no lo son. Son los que hablan y hablan con denuedo y enseñan lo que parece ser justicia, pero no es. Esos sí son peligrosos, eso a mí me hacen temblar. Por tanto, quiero que entiendan esta noche, ya es hora de ir a dormir, ya me puso la hora de antes, ya me dijo, hermano, me dijo, tenemos que ir a dormir temprano, me dijo.
Apocalipsis 14 nos enseña que debemos nosotros conocer la verdadera adoración. En todo sentido, en todo aspecto. Adoramos a Dios por medio de la música. Ciertamente, adoramos a Dios por medio de la música. Pero también lo adoramos en la forma que hacemos nuestros cultos. En el vestido, en la comida, en la elección de una pareja para la vida, en el trabajo que escogemos, o si escogemos dejar un trabajo para convertirnos en misioneros. En cada una de esas acciones, nosotros revelamos la verdadera adoración. Y proclamamos, a veces sin palabras, a dónde está el Creador. Y llevamos al mundo y le decimos que teman a Dios y que le den la gloria. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor nos anime a todos para que podamos cumplir esta misión con responsabilidad. Que el Señor les bendiga.